Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días. Espero se encuentren bien, súper bendecidos en el nombre de Jesús. Que sea una mañana y todo el día de bendición en todas las áreas en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a estar continuando estudiando pues apasionadamente, mis hermanos, este tema sobre los dones del Espíritu. Y vamos a continuar con la segunda parte del don de palabra de sabiduría. En la clase anterior les decía que les iba yo a hablar de Felipe, pero se me atravesó Moisés y también por compartir ese pasaje tan impresionante me olvidé de Felipe. Pero si ustedes me permiten, quiero empezar a compartir lo que yo tenía sobre Felipe, hermanos, porque aquí hay de alguna manera cosas súper extraordinarias que tenemos que entender y darle gloria al Señor. Y para esto vamos a estar en el libro de Hechos, hermanos. Vamos a ver que en el capítulo 8, versículos del 26 hasta el 40, está la narración de Felipe y el etíope. Y es importante que retome yo esto, hermanos, porque aquí vamos a ver pues 3 milagros impresionantes y pues tienen que ver con pues esa palabra de sabiduría. Y dice así rápidamente, les voy a leer: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Ojo, escuchen esto. Y el Espíritu, acuérdense que está con mayúscula, está hablando de nuestro Señor Espíritu Santo, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, otro punto, ojo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces vemos aquí, hermanos, cosas importantísimas. ¿Por qué? Porque acuérdense que Felipe fue un discípulo, y entonces vemos que pues no se le aparece más bien, oye
la voz de un ángel, dándole instrucciones de lo que tenía que hacer. Y él fue obediente y se fue inmediatamente. Y vemos que en el 29 ya no es un ángel el que está hablando con Felipe, sino nuestro Señor Espíritu Santo. Y le dice, y el Espíritu dijo a Felipe. Y entonces vemos que se acerca al carro, empieza a platicar con el eunuco. Y aquí algo importante, hermanos, en el 35 al final dice, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que no nada más se abocó a explicar los versículos que estaba leyendo en Isaías, sino que le dio el plan de salvación, hermanos. Sí, le anunció todo el Evangelio. Acuérdense que Evangelio significa las buenas nuevas. Y entonces este hombre creyó y pasó donde había agua y dice, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice Felipe, no, pues si has creído de todo tu corazón y has recibido a Jesús como Salvador, nada te lo impide. Y entonces Felipe lo bautiza. Y dice que inmediatamente cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Aquí entonces estamos viendo un súper milagro tremendo. ¿Por qué? Porque aparte de que Felipe cumplió con la misión de evangelizar a este etíope, pues sucede que fue arrebatado, hermanos. Ajá. Entonces esto fue milagrosamente. ¿Por qué? Porque lo hizo nuestro Señor Espíritu Santo. Fue transportado por él. ¿Sí? Y el etíope ya no lo vio. Entonces imagínense qué impresión también para ese etíope, ¿no? Él entendió que esto venía directamente de Dios. Él se volvió, ¿verdad?, a su lugar contento, feliz y lleno de la presencia del Señor por esta experiencia tan extraordinaria. Entonces esa palabra de sabiduría, pues primero fue dada por un ángel y después por nuestro Señor Espíritu Santo. Y vemos que hubo fruto, un fruto extraordinario. ¿Por qué? Porque se ganó un alma. Ese eunuco, ¿verdad?, que de alguna manera era una persona que amaba al Señor y venía de festejar, ¿verdad?, pues allí las fiestas a las que había ido, pues vemos que era un hombre temeroso de Dios y hubo resultado. Sí, su alma, su espíritu, su cuerpo fueron altamente bendecidos con la salvación que él recibió. Entonces, por eso no quería dejar pasar este pasaje, porque vemos que es impresionante cómo ese don de palabra de sabiduría pues puede fluir a través de un ángel o a través directamente de nuestro Señor Espíritu Santo. Muy bien, con esto concluyo que pues a través de la voz audible o de nuestro Señor Espíritu Santo o de un ángel podemos escuchar esa palabra de sabiduría específica para lo que es enviada. Muy bien, pues vamos a ver ahora otro punto importante y vamos a ver que la palabra de sabiduría también es recibida a través de visiones, de sueños y de éxtasis, ¿sí? Y vemos que pues el libro de Hechos está pero llenísimo de ejemplos que nos hablan de cómo se manifiesta esta pues palabra de sabiduría. Y quiero llevarlos a Hechos 18:9. Allí en Hechos 18:9, fíjense que vamos a ver un punto muy importante y dice de la siguiente manera. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo se encontraba en Corinto, y allí en Corinto pues todavía no se formaba la iglesia, hermanos. Y entonces aquí hay dos puntos importantes. ¿Por qué?
porque Dios le da esa palabra de sabiduría, diciendo que nadie le iba a poner las manos porque él todavía tenía mucho trabajo que hacer para el Señor. Y segundo, le dice que tiene mucho pueblo en esa ciudad. Y entonces vemos que esa revelación que recibe el apóstol Pablo tiene que ver con una iglesia que todavía no se fundaba, ¿verdad? Es por eso que más adelante vemos que en el 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra. Y en ese tiempo es cuando empieza a surgir la iglesia en Corinto. Entonces aquí estamos viendo dos cosas sumamente importantes. Dios va a usar también las visiones para dar esa palabra de sabiduría. Entonces aquí en Pablo pues tenemos ese ejemplo. Vamos a ver otro que es también, hermanos, cómo me bendice esa visión, porque vemos poderosamente actuar a nuestro Señor Espíritu Santo, y vemos que pues en el capítulo 16, versículo 9, bueno, desde el 6 empieza el llamado que Dios le hace a Pablo para ir a Macedonia. Entonces, dice el versículo 9 del capítulo 16, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida dice que pues se alistaron y se fueron a Macedonia. Entonces vemos que hay indicaciones que vienen de parte de nuestro Dios Todopoderoso, y pues usa esa visión, ¿verdad?, de poder visualizar esa palabra de sabiduría que se está dando en ese momento, y era porque tenía que pasar a Macedonia. Y entonces vemos más adelante que hay fruto también por esta visita que Pablo tuvo. Entonces vemos que allí fue en visión, no fue hablada, sino en visión. Ahora vamos a ver otro pasaje importante, y está en Hechos 22, 17. Por eso les digo que el libro de Hechos tiene demasiadas pues evidencias de esta palabra de ciencia. Y fíjense cómo dice Hechos 22, 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de ti. Entonces aquí estamos viendo de alguna manera que también esa palabra de sabiduría sirve para prevenir, ¿verdad? Aquí da una orden, pero está previniendo a Pablo de que allí su palabra del Padre no iba a ser recibida a través del testimonio de nuestro amado Pablo. Entonces vemos que de alguna manera nos habla de esta palabra éxtasis. Bueno, éxtasis es cuando, pues inclusive sin que tú tengas la visión, cuando tú ves algo súper extraordinario, quedas cautivado, ¿no? Y en esa manera de estar cautivado, pues como que en un momentito te olvidas de todo alrededor, lo que hay, y centras tu atención en lo que estás viendo, ¿verdad? Ese es ese éxtasis. Y entonces vemos que de alguna manera aquí nos habla que el apóstol tuvo esa situación en su vida. Ahora, vamos a ver otro pasaje que está en Hechos 10, y también, hermanos, allí en Hechos 10 nos vamos a gozar porque de alguna forma vemos cómo esta palabra de sabiduría fluye. Y vemos que del versículo 17 en adelante, vamos a ver que aquí nos habla de Pedro. Y voy a empezar con el 19.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Primero le da una visión a Pedro, y dice que estaba perplejo de esa visión que había visto, ¿verdad? Y entonces en el momento en que termina de verla, tocan y dicen que pues alguien le busca. Y entonces vemos que en el versículo 20 dice: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los envié. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Espíritu Santo. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces aquí estamos viendo que hay 2 cosas importantes, ¿verdad? Primero, nuestro Señor Espíritu Santo fluye en esa visión que le da Pedro. Posteriormente vemos que nuestro Señor Espíritu Santo le habla y le dice, ¿verdad?, que hay 3 hombres que lo buscan y que no se preocupe, que vayan con él. Y entonces vemos más adelante que pues la visita que hace Pedro a Cornelio fue de tremenda bendición. ¿Por qué? Porque este era un hombre que tenía ansia de escuchar los milagros y las maravillas que Jesús había hecho. Y entonces vemos que Pedro empieza a platicarles, y es un sermón que de alguna manera es impresionante porque tiene un resultado. Vino pues el Espíritu Santo y descendió sobre todas esas personas. Y aquí lo asombroso es que no eran judíos. Estos hombres, estas mujeres, estas personas que había reunido Cornelio en su casa, todos eran gentiles. Y entonces vemos que Pedro, con los hermanos que lo acompañaron, quedaron atónitos al ver que sobre los gentiles se había derramado también la presencia gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo. Entonces aquí vuelvo a recordarles que es tan importante ser obedientes cuando el Señor da una orden, porque siempre vamos a ver su respaldo y siempre va a haber fruto, y fruto en abundancia. Y aquí vemos que de alguna manera, pues en el 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces aquí vemos cómo fluye a través de Pedro nuestro Señor Espíritu Santo por la obediencia que tenía. Por último, vamos a ver en Hechos 10:10 que pues nos habla también muy como comprensivamente, ¿verdad?, de la visión que tuvo Pedro. Pedro tenía ese privilegio de recibir visiones a través de éxtasis, de sueños. Y fíjense que vamos a leer desde el 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo grande hambre y quiso comer, pero mientras le prepararon algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo atado de 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, fíjense, ya en ese momento de estar viendo el éxtasis, viene una voz y le dice: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Esta visión que Pedro recibe mostrándole toda clase de animales que Dios había prohibido a su pueblo que comieran, no era tanto el enseñarle nuevamente que pues si oramos y pedimos que todo sea limpio en el nombre de Jesús, pues lo podemos comer. No, sino esa visión tenía que ver con que iba a ser levantado grandemente el evangelio entre los gentiles, ¿sí? Y entonces de alguna manera vemos ese milagro que les leí anteriormente. Entonces aquí a través de esa visión, a través de esa voz que Pedro oyó, se desata esa palabra de sabiduría. Muy bien, vamos a ver por último que la palabra de sabiduría también tiene que ver con la profecía, con los eventos futuros a desarrollar, ¿verdad? No nada más la profecía es para el tiempo presente, sino también para eventos futuros. Y esto, pues el Antiguo Testamento es rico también en enseñarnos cómo se mueve todo esto. Y yo les quiero llevar a Segunda de Reyes, capítulo 8, del versículo 1 al 6. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había dado vida, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. ¿Quién llamó esa hambre? Jehová. Ajá. Y entonces, ¿de dónde vino esa palabra de sabiduría a Eliseo? ¿Y por qué vino antes de que sucediera eso? ¿Por qué? Porque también la palabra de sabiduría se mueve para tiempos futuros. Y entonces estamos viendo que a la mujer le dice: ¿sabes qué? Vete, busca otro lugar, porque viene gran hambre sobre esta tierra. Y ella no lo pensó, no dijo: ay, a lo mejor no es cierto, o a lo mejor no estás diciendo lo correcto. No. Ella obedeció en el 2. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Ya más adelante vemos que porque sale corriendo, pues deja todas sus posesiones y todo, y después pues Dios se las recupera a esta mujer. Entonces aquí estamos viendo que Eliseo suelta una palabra que todavía no se dejaba ver, pero que Dios se la reveló a través de ese don de sabiduría. Y vemos que también en Daniel encontramos mucho cómo funciona pues esa palabra de sabiduría, porque acuérdense que Daniel, junto con el libro de Apocalipsis, pues es un libro profético. Y entonces aquí vamos a ver solamente un ejemplo en el capítulo 5. Aquí en el capítulo 5, pues de alguna manera el rey Belsasar hace una fiesta, ¿verdad? Pero el error, el pecado tan grande que cometió es que en esa fiesta manda traer todos los vasos, los utensilios que se habían recogido del templo, y entonces pues los usa para su fiesta. Esto lo vemos en el versículo 3 del capítulo 5 de Daniel. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y fíjense lo que viene: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey pues se puso pálido, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas,
y daban una contra la otra. Pues cómo no, imagínense qué sustazo que de repente aparezca una mano escribiendo en la pared. Y entonces de alguna manera él pide la interpretación, ¿sí? Y entonces le recuerdan que hay un personaje llamado Daniel, que por Dios el Altísimo tenía ese don de, pues, revelar los sueños y la interpretación de los sueños. Y entonces vemos que es traído delante del rey y vemos que da la interpretación. Y dice el 26, esta es la interpretación del asunto. Mene significa, ¿verdad? Tonto, perdón, discúlpenme. Estoy en el versículo 26. Mene es una de las palabras que escribe en la pared esa mano. Ajá. Y dice aquí entonces, el significado dice que tu reino ha sido contado, ¿verdad? Y le ha sido puesto fin. Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Entonces aquí estamos viendo que Dios da palabra de sabiduría a Daniel y le dice qué significan esas letras. Y vemos que aquí esa palabra de sabiduría se cumple. Y dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Entonces vemos que bueno, aquí viene el juicio de Dios, porque este varón ocupó pues instrumentos y pues vasos que eran pues consagrados en Jerusalén solamente para adorar al rey. Entonces aquí nuevamente podemos ver que esa palabra de sabiduría pues vino sobre el rey para que se cumpliese la justicia de Dios, porque dice que en esa misma noche fue muerto Belsasar. Entonces, con estos ejemplos, pues vemos que esa palabra de sabiduría tiene que ver con cosas futuras y con cosas que en el momento no se entienden, como la escritura en la pared, mas sin embargo, bajo la dirección de nuestro Señor Espíritu Santo, se pueden entender todas las cosas que vienen de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, bueno, con estos puntos espero que podamos entender cómo se manifiesta este don de palabra de sabiduría. Entonces, hermanos, podemos ver que tiene pues una gama muy grande de presentaciones esta palabra, y que puede ser desde que oigamos la voz de un ángel, la voz del mismo Señor Espíritu Santo, que nos dé una revelación, que nos dé un éxtasis, que nos muestre las cosas futuras que pueden pasar, que nos revele lo que para otros es imposible revelar. Y esto le damos la honra, la gloria al Señor, porque todo es para que su nombre sea altamente glorificado y su iglesia bendecida. Pues les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Dios quede con ustedes y que la paz de Dios continúe llenándolos por completo. Si Dios nos presta la vida, nos saludamos en la próxima clase. Bendiciones abundantes. Gracias.